Ok, vamos a iniciar entonces con la clase. En la parte de la inspección técnico ocular, recordemos que es todo procedimiento o la serie de pasos que llevamos a cabo para analizar una escena donde se produjo un presunto hecho delictivo. Vamos a tener como objetivos principales la recolección de los indicios que van a permitir demostrar la existencia del delito y también los objetivos de deslindar responsabilidades, autores, cómplices y encubridores. Obviamente es indispensable aplicar una metodología apropiada o sistematizada basada en el método científico. Primero que nada, una preparación y comprobación del material y equipo técnico. Esto lo deben hacer y deben acostumbrarse chicos a hacerlo apenas llegan a su turno. Revisar que todo esté en su lugar, que no les haga falta nada, desde que llegan al turno. Protección del lugar de los hechos, como les mencionaba ahorita en la explicación del portafolio, pues esto corresponde a la policía. Ya cuando usted llega a la escena, entonces observación del lugar, fijación, recolección de indicios y traslado de los indicios al centro de acopio o de almacenamiento. Recordar siempre que no se recomienda tener siempre el maletín o el equipo y material en el vehículo. Tienen que hacer revisión y recordar que hay algunos implementos que quizás el calor los deteriora. No podemos dar por sentado que el compañero saliente dejó el equipo ordenado, limpio y listo para utilizar, sino que usted debe verificar que todo esto esté listo, cosa que cuando lo llamen para realizar algún tipo de inspección, usted simplemente se dirija al lugar y no haya ningún percance. Obviamente, antes de salir de la oficina, ustedes reciben un oficio peritorio en el cual le van a informar los datos generales del presunto hecho delictivo, qué tipo de delito, el tipo de escena y algún otro detalle, incluso a veces tiene hasta el nombre del imputado. Entre otras cosas importantes, usted debe verificar aquellos equipos que utilizan baterías, que la batería funcione y siempre cargar baterías de repuesto. Los materiales químicos y reveladores que estén en buen estado, que por eso es importante no dejar el equipo en el carro, el calor puede deteriorarlos. Y también que las fundas y recipientes para recolección de indicios estén en buen estado. Estos son ejemplos de kits de inspección técnico ocular. Obviamente a ustedes les van a ir dando poco a poco para que armen sus kits, pero incluso en internet pueden obtener un kit como este que está aquí abajo. Tenemos sustancias químicas para revelado, tenemos revelado de huellas de calzado, tenemos bisturís o cuchillitos, tenemos pinzas plásticas, tijeras, pinzas de metal, destornilladores, cinta métrica, la linterna o lámpara, tenemos los numeradores, por aquí no veo son las reglitas, pero bueno, las cintas por si acaso necesita ayudar a la policía a coronar, sus gafas, los polvos químicos, brújula, sobre todo para aquellos que les vaya a tocar trabajar en áreas de difícil acceso. Tenemos lupas con luz, mascarillas, lupas sencillas, brochas, marcadores permanentes, exactos, cinta adhesiva, guantes, pipetas, guantes para luz, luz UV o luz negra, brochas, cinta métrica, pero de 30 metros, creo que es esta. Cascos, las cajas donde usted va a guardar sus implementos, algún otro tipo de accesorios, como por ejemplo taladros o sierras pequeñas eléctricas o a baterías,
Y bueno, obviamente, en algún momento vamos a tener a disposición en los vehículos algunos equipos para procesar inmediatamente lo que se encuentra. La protección del lugar de los hechos. Esta protección de ella depende mucho de la investigación del hecho, del presunto hecho delictivo. No solamente le corresponde a la policía, también el especialista debe intervenir y todos los involucrados en la investigación deben intervenir y preservar el lugar de los hechos. En cuanto a las recomendaciones, pues si fue en un lugar abierto, por ejemplo, una calle, una avenida, una casa de campo, usted debe colocar un perímetro de aproximadamente 50 metros, tomando como centro del lugar donde se registró el hecho. Si, en cambio, el hecho presuntamente delictivo ocurrió en un lugar cerrado, por ejemplo, departamentos, viviendas, un cuarto, un almacén, una oficina, usted debe no solamente acoronar, sino colocar a alguien que vigile todas las entradas, salidas y ventanas. Por si acaso el autor todavía está dentro de la escena, evitar la fuga del mismo. Y esto también se hace con la doble intención de impedir el paso de los curiosos y personas extrañas. Los primeros funcionarios o los agentes de la policía que toman conocimiento de los hechos son los que deben abstenerse de tocar o mover algún objeto y cuidar la conservación de la escena. Ahora bien, existen formularios donde no solamente criminalística puede recoger indicios, sino también el primer interviniente o el primero en la escena, que en teoría debe ser la policía. Donde si ellos encontraron un arma de fuego, un arma punzocortante, ellos pueden fijar, todo el mundo tiene celular, tomar fotografías de dónde estaba, cómo estaba, y recolectarla, obviamente, con la utilización de guantes y siempre manteniendo la cadena de custodia. Para eso son estos formularios que habilitan a otro personal distinto a criminalística para recoger, embalar y transportar. Está absolutamente prohibido tocar o alterar la posición del cadáver, así como manipular armas y objetos relacionados con el presunto hecho delictivo, ya sea que estén en posesión, que rodeen o estén distantes de la víctima. Pero recuerden que esto, como les acabo de mencionar, se puede modificar a discrepancia del Ministerio Público y de la Fiscalía, porque la idea es preservar los indicios. En caso tal que la persona todavía esté viva, pues cualquier indicio encontrado por el personal paramédico debe ser registrado en la ficha de cadena de custodia para el primer interviniente y en teoría debe ser entregados todos estos indicios al agente policial que esté acoronando la escena. Si no hay nadie y usted debe retirarse porque prima la vida de la víctima, entonces esos indicios usted los recogió, los embaló y los transportó y al final se los entrega al agente policial que está en el cuarto de urgencias del centro hospitalario. Por eso siempre hay uno o dos agentes policiales en el centro hospitalario, porque de repente la ambulancia trae algún indicio, o en el cuarto de urgencias le quitan la ropa a la persona, o en el salón de operaciones pues logran sacar un proyectil de bala, por ejemplo, y esto se entrega al agente policial que está apostado allí en los cuartos de urgencias. Recordar que siempre todos debemos entrar por el mismo lugar y salir por el mismo lugar para no alterar el resto de la escena. Cualquier huella, marca o indicio que pudiese destruirse o modificarse debe ser protegida adecuadamente y a la brevedad posible, mediante toma de fotografías y embalaje apropiado. Por ejemplo, están en una escena abierta y se ve nublado y empieza a chispear, usted empieza a tomarle foto a todo y a recoger de una vez para preservar la escena. Obviamente debe tomar fotos panorámicas donde se vea todo el grupo de indicios, después fijar cada indicio en fotografías y ir recogiendo antes de que llueva. Al concluir la inspección judicial del lugar,
usted quedará a consideración del juez o fiscal si se sellan las puertas o ventanas para la preservación, por si acaso a futuro se quiere hacer una diligencia aclaratoria. En cuanto a la observación del lugar, pues, más que nada recuerden que cuando a ustedes les llega el oficio peritorio, deben hacerse una idea del lugar. Cuando llegan al lugar, ustedes deben hacer una observación panorámica, así como cuando toman la fotografía panorámica de la escena, pero para grabarla en su mente. ¿Okay? Acá tenemos distintas formas de inspeccionar una escena. Obviamente esto va a depender del gusto del perito o de la necesidad que tenga el perito. Estas más que nada se utilizan para cuando tenemos cadáveres en espiral preferiblemente, y se toma como indicio número 1 siempre el cadáver. Así que vamos de adentro hacia afuera. En la fijación del lugar, pues, descriptiva, usted toma notas fotográficas, en video e incluso en planimetría, haciendo planos de la escena. También hay ciertos indicios consistentes con huellas negativas impresas en superficies blandas, por ejemplo, una huella de zapato en el lodo o en la arena, y usted va a requerir utilizar técnicas de moldeado de huellas para poder levantarlas y estudiarlas con un molde. En la recolección de indicios, pues siempre va a depender del tipo de indicio. El levantamiento del indicio, por ejemplo es sangre seca, así que la vamos a raspar. El embalaje adecuado en sobres, por ejemplo, de plástico o de papel, o en cajas, dependiendo del tipo de indicio, y siempre etiquetar con los formularios de la cadena de custodia. En el traslado de indicios, igual, siguiendo la cadena de custodia, todo lo que se recolecta en la escena va a ir a parar a un almacenamiento o a los laboratorios directamente, donde entonces se van a aplicar pruebas por el personal idóneo para brindar mayor información a la investigación. Obviamente voy a preferir guantes completos, ya sea de látex o de nitrilo, y recoger los indicios en cajas para evitar que se traspapelen, se desordenen o se pierdan. En cuanto a los delitos y su tipificación, la antropología criminal es aquella ciencia que estudia la biotipología criminal y se nutre de los conocimientos de la endocrinología criminal para el estudio integral somatopsíquico, anatómico funcional y del papel de las glándulas de secreción internas en la conducta. Es decir, que es una ciencia que estudia las características físicas y mentales particulares o propias de cada autor de crimen y delito y se centra en el hombre criminal. La primera etapa científica de la antropología es el evolucionismo, en donde se desarrolla la teoría de que el hombre criminal, estableciendo el concepto de criminal atávico, donde el delincuente regresaba a sus estados evolutivos anteriores. Es decir, que a veces se considera, según la antropología, que el hombre vuelve a su estado primitivo de violencia o de pelea y lucha por el territorio y la sobrevivencia. Según la antropología, la conducta de las personas que delinquen es algo innato. Es una persona que puede ser reconocida por estigmas físicos o anomalías, por ejemplo, excesivo desarrollo del cerebelo, asimetría del rostro, dentición anormal, y también lo que se considera como la característica más atávica, que es el ovuelo en el medio, en el hueso occipital. Esas características mencionadas dan fundamento a tesis que explican similitudes en la morfología del hombre salvaje y consideran al criminal como una subespecie anormal del género humano. Es por eso que les puse a analizar las películas
de Caminando con Cavernícolas para que vieran cómo algunas de esas actitudes o modos de vida se pueden comparar con las personas que cometen delitos actualmente. Entonces, aquí el delincuente nato se caracteriza por ciertos rasgos psicológicos. Insensibilidad moral, precocidad antisocial, vanidad, imprevisión y la incorregibilidad. Hay personas que desde temprana edad entran y salen del tutelar, entran y salen de la cárcel y nunca se regeneran, a pesar que estudien o realicen algún tipo de formación en el centro penitenciario. Según Morales Coello, entonces la antropología es la ciencia que estudia al hombre que fue y al hombre actual en todos los lugares del universo, estableciendo comparaciones. Y Vitulio dice que la antropología criminal estudia la personalidad del delincuente mediante el método científico y que son llevados dentro de la ciencia biológica y psicológica en general. Estudia también en la antropología criminológica el efecto del medio físico y la adaptación del hombre al mismo, es decir, el medio o el entorno donde vive, así como el del espacio en que se mueve el ser humano y que puede ser sociópeto, favoreciendo las relaciones sociales, o sociófugo, obstaculizando las relaciones sociales. También incluye la antropología criminal aspectos como costumbres, tatuajes, moral, modas en el lenguaje, expresiones artísticas del criminal y las diferencias entre diversos grupos criminales. También va a involucrar aspectos como la edad, la religión y el lugar donde vive. Bien, en cuanto a los delitos contra la vida y la integridad personal, vamos a tener delitos contra la vida humana, la reproducción y manipulación genética y el abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su salud. En los delitos contra la vida humana vamos a tener los homicidios, las lesiones personales y los abortos provocados. Ahora bien, siempre dependiendo del delito, nosotros vamos a tener un modo de actuar en la escena, ¿no? En cuanto a los desastres en masa, que pueden ser accidentes aéreos o incendios, ¿cuáles serían las funciones de un antropólogo forense? La búsqueda, localización, documentación, recuperación y embalaje de restos humanos, ya sea en superficies, tumbas clandestinas o escenas de eventos masivos. Identificación biológica a partir del análisis de los restos óseos y análisis de eventos traumáticos en el hueso, importantes para establecer la manera y causa del muerte. Acá tenemos algunos ejemplos de desastres masivos, accidentes aéreos, incendios, el que es muy famoso, que sería el colapso de las Torres Gemelas. En cuanto a los derechos humanos y la antropología, pues recuerden que la antropología forense juega un papel importante que se relaciona mucho con el aspecto de la violación de los derechos humanos y lesa humanidad cometidos en diferentes partes del mundo. Esto según la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 35 del 15 de diciembre de 1980. Luego, a mediados de la década de los 80, empezaron a aparecer tumbas clandestinas en masa, donde se ha ido sistemáticamente excavando por equipos de antropólogos forenses y se apoyan en las organizaciones no gubernamentales para empezar a buscar como una identidad de estos restos óseos. En los eventos masivos vamos a tratar de controlar la escena o el área del hallazgo, vamos a buscar y localizar restos óseos, vamos a documentarlos por medio de fotografías, videos, planimetría, vamos a levantarlos y embalarlos para entonces proceder al transporte de los mismos. Vamos a documentar el área, fotografías, videos, vamos a usar marcaje con brújulas, con reglillas, por lo menos esta reglita indica es el norte, cuando son áreas extensas, abiertas. Vamos a documentar también tomando fotografías, realizando mediciones o tipos de búsquedas y también tomar anotaciones.
Vamos a remover, embalar y almacenar los restos óseos uno por uno. Y al final, cuando estén en el servicio de almacenamiento o en la morgue judicial, pues vamos a identificar estos restos óseos. Vamos a realizar análisis osteológicos y de ADN para los desastres masivos. Tratar de determinar la edad, el sexo, la estatura, el grupo racial. ¿Okay? Y esta información la vamos a obtener de los huesos largos, por ejemplo, del hueso del muslo, que se llama fémur, o del hueso del húmero, que se llama, el hueso del brazo, que se llama húmero. La limpieza de los restos, existen muchas técnicas. La que más se ve, sobre todo en las películas, y que es cierta, es que el cráneo se mete en agua a más de 100 grados Celsius para terminar de eliminar los restos de tejidos blandos y poder hacer una reconstrucción. La identificación biológica a partir de los restos óseos para determinar la edad de esos restos al momento de fallecer, el sexo, el grupo humano, la estatura. Esto es una identificación general. En la identificación particular, entonces vamos a incluir los rasgos individualizadores, la morfología ósea interna, condiciones patológicas, si sufría alguna enfermedad, si tenía alguna fractura, alguna prótesis, marcas de actividad y la confrontación de información antemortem y postmortem. Esto sobre todo cuando tenemos acceso a cartas dentales y nosotros levantamos un odontograma, hacemos una comparación de lo que encontramos en los restos versus lo que se encontró en el expediente clínico odontológico de esa persona, si es que tenía. Bien, edad, sexo y estatura. Podemos ver simplemente un grupo de huesos, pero al final hay diferencias claras entre una mujer y un hombre. En el hueso de la pelvis, en el hueso del cráneo, en la mandíbula. Aquí vemos algunas tablitas que utilizamos para identificar edad, sexo y estatura según si son blancos masculinos, blancos femeninos y así sucesivamente. Acá vemos el hueso de la pelvis, ¿verdad? Uno está en forma de corazón y es más estrecho, el otro es como más amplio y una forma ovalada. En la disposición final, pues luego de haber realizado todos los exámenes pertinentes y haber logrado identificar la identidad de estos restos óseos, o para los que no se han podido identificar, también se hace otra urna aparte. Obviamente los que se identifican se entregan a sus familiares, los que no se identifican se mantienen en propiedad del Estado hasta lograr encontrar sus familiares. Obviamente cada cadáver debe ir rotulado y marcado dependiendo del número de casos. Ok. Este era el tema de hoy, no sé si tienen alguna consulta. Profesora, perdón, la grabación esta la sube hoy. Sí. Ah, perfecto. ¿Alguna otra consulta, chicos?